Así ha dicho el Señor de los ejércitos: todos verán que yo enviaré a mi siervo el rey y pondré su trono sobre estas piedras que tengo escondidas, y tenderá su alfombra sobre ellas. Y sucederá que herirá la tierra, y aquellos que he destinado a la muerte morirán. Quedarán en cautiverio aquellos que son destinados para el cautiverio, y los que deben morir a filo de arma, por arma morirán. Además, el Señor hará pedazos sus estatuas e incendiará los templos de sus ídolos. Jeremías capítulo 43, versículos del 10 al 13. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor José J. Valderrábano, quien con el gusto de siempre les digo, de verdad espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para corroborar las citas apuntadas la semana pasada. El haberlo hecho les dará a ustedes la tranquilidad de saber que el camino que llevamos es el correcto y que todo lo que hemos dicho es cierto. Para aquellas queridos televidentes que me han reclamado, porque yo les soy sincero, así lo siento, un reclamo porque hace 2 programas me quité el saco y dicen ellos que es una falta de respeto. Recuerden ustedes, queridos televidentes, que precisamente hubo necesidad de quitarnos el saco para representar, para parodiar a aquel sacerdote que estaba llevando el ritmo de el coro, ¿verdad?, de la música, y en donde algunos de los televidentes afirmaba que se estaba excitando. Y bueno, con la intención de hacer la mímica, con la mejor holgura, etcétera, me tomé el atrevimiento y tiene usted razón, querido televidente, ya no me puse el saco, ni tampoco ofrecí disculpas, pero bueno, ofrezco por favor mis disculpas, un poco tarde, pero las merecen, de verdad las merecen. Verán que si no nos vuelven a mandar videos donde haya que también hacer toda esa mímica, no va a volver a suceder. Bueno, y antes de pasar al tema que nos incumbe, ¿qué les digo, queridos hermanos? Por favor, fíjense bien, no obstante que lo voy a repetir antes de terminado el programa, por favor, escuche bien, vaya, organice, porque en el programa número 60, recuerden ustedes que hoy es el programa número 57. Espero que no vayan a decir, oye, que el programa 60 o que el programa 66. No, no, no. Por favor, yo les ruego que no vamos a empezar a meternos en la cabeza ningún tipo de supersticiones. Les tengo una sorpresa, queridísimos hermanos. Programa número 60, 11 de agosto, repito, en el programa número 60, exactamente dentro de
3 programas. El 11 de agosto vamos a hacer un programa quizá un poquito superior. Les prometo no pasarme de las 2 horas, pero va a ser un programa que yo les juro por el bendito, les juro por nuestro Padre, que después de ese programa, por fin, quedarán aclaradas todas sus dudas. Sabrán entonces que el camino que ustedes han escogido es el correcto. Pero será un programa totalmente gráfico. Les ofrezco 1000 disculpas. Es muy importante que les haga conocedores de que casi no me verán, porque les tengo a ustedes información que cualquiera daría la vida por poseerla. Y un favor, les prometo, nos está llevando más o menos entre 2 y 3 horas subir el programa. Amadísimos hermanos, grábenlo, porque corremos el riesgo de que con el pretexto, como ya nos los hizo YouTube, de que se nos va a amonestar durante 6 meses retirándonos de los programas de YouTube. Grábenlo. Graben el programa número 60, el del 11 de agosto. Y les pido un favor, de verdad, ¿me lo harían? De verdad les puedo pedir, a nombre del bendito, a nombre de nuestro Padre, a nombre del Altísimo, llamen a la familia, llámenlos, que después de ver ese programa quedarán atónitos. Y para aquellos queridísimos hermanos que tan gentilmente nos dicen, es que me tildan de loco, es que no me quieren creer, llámenlos. ¿Qué les parece que hagamos una reunión en casa como si fuera un partido de fútbol, como si fuera la final de las Olimpiadas? ¿Y saben por qué, queridísimos hermanos? El programa número 60 para unos será la vida, para otros la confirmación de que a la llegada del Señor será la muerte. Programa número 60. Y yo les juro, a nombre del Altísimo, les juro que después del programa número 60 ya no me necesitarán. Y aunque seguiremos transmitiendo programas, las culturas antiguas, los vincas, los sumerios, los etruscos, etc., después de ese programa, quedarán ustedes tan satisfechos que podrán caminar ya cada uno por su cuenta. Y si alguno se va a atrever a decirme, entonces lo haces por ello, no, repito, seguiremos transmitiendo nuestro programa semanal. Pero después de este programa, queridísimos hermanos, el programa número 60, que será el 11 de agosto, quedarán ustedes fascinados. Mucha atención Ensenada, mucha atención Mexicali, muchísima atención Morelia, mucha atención Argentina, mucha atención Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay,
Mucha atención Perú, mucha atención aquí en México, Monterrey, Chihuahua, Coahuila, mucha atención Villahermosa. Después de esto, y les voy a decir la verdad, este material lo teníamos diseñado para hacer visitas con ustedes, pero la verdad, han sido ustedes tan generosos con su servidor y con nuestro productor. Han sido ustedes tan buenos, tan amables, que se nos ha ido el tiempo prestándonos ustedes su confianza, nosotros con la mejor de las intenciones de disipar todas sus dudas, y no les hemos presentado el material al que estoy aludiendo. Por ello, he decidido, queridos hermanos, hacer un programa que los fascinará. Y yo confío que después de este, todos salgan de casa y denle gracias al Altísimo, porque ustedes tendrán las evidencias puras de que todo lo aquí dicho y todo lo presentado por mi entrañable amigo y hermano Jaime Maussan es cierto. Y bueno, antes de continuar, quisiera insistir al expresarles mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, queridos televidentes, que semana a semana nos envían valiosísima información para compartirla con todos nuestros hermanos a través de la cuenta Twitter @JJ o en el caso de Facebook como Joseph Ben Ajarón, y las de YouTube como JJ Valderrábano y Joseph Ben Ajarón, donde estamos retransmitiendo estos programas. Tal como nuestra querida hermana Débora Zoé Pérez de Monterrey, Nuevo León, quien nos hizo llegar. Debbie, gracias por su confianza, y quédese tranquila, toda esta información para quien usted deseo tanto que llegue a todos ustedes, queridos hermanos. Nuestra hermana Débora, es importante que sepa que es totalmente gratis. Quien nos hizo llegar una noticia que sin lugar a dudas coincide con nuestro tema de hoy y que desde la semana pasada dimos inicio con el título ¡Ja, ja, ja! ¿Y de quién pretenden burlarse? Y miren ustedes, ¿por qué se los digo? Observen, por favor, se los suplico, su pantalla. ¿Quién creen ustedes que es? A ver, adivinen. Recuerden que el Señor en la ley dice, no serás supersticioso ni adivino. Pero bueno, entonces démonos más o menos un aire. ¿Y qué creen? Es Jesús el Cristo. Es nuestro Maestro. Que ya se sabe cómo era Él. Háganme favor. Pero, y entonces, aquel Jesús de rostro blanco, también parecido, así como su servidor de ustedes, ojos claros, rubio, 1,80 de estatura, etcétera. ¿Dónde quedó?
Presten atención, hermanos, y vean por favor que en nada se parece lo que nos han hecho creer y lo que muchos han creído por iniciativa propia, con lo que ahora otros también intentan hacer. Pues no que no quieren saber nada de Jesús el Cristo, pues han logrado reconstruir mediante métodos de antropología forense, haciendo uso de un cráneo del siglo I, sí, como si el nuestro ya hubiera sido más deforme, o como si el nuestro hubiera crecido. Hagan el favor. Y esto se debe a que investigadores ingleses, escuchen esto, e israelíes, no que no quieren saber nada del maestro. ¡Ay, qué barbaridad! Han logrado reconstruir mediante métodos de antropología forense. Han hecho uso de un cráneo del siglo I, encontrado en Jerusalén, y de tecnología gráfica en tercera dimensión, el que, según ellos, habría sido el verdadero rostro de Cristo. En cuanto al cabello, barba y color de piel, la base fueron, dicen ellos, algunos rostros pintados en arte correspondiente al siglo III. Hágame el favor, entonces hicieron una mezcla de lo que más les convino. Frescos conservados en Siria e Irak. ¿Qué? ¡Stop! ¡Alto! Se busca representar el rostro de un ser cuyo origen hoy sabemos que es venido del cielo, no terrenal, con un cráneo de un judío de Jerusalén y pinturas de rostros alusivos a Jesús conservadas en Siria e Irak, países musulmanes. ¡Qué barbaridad! Queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Burlas y farsas como estas, por lo menos en nosotros, no debemos permitir. ¿Y saben por qué? Porque ofenden tanto el origen de nuestro amado Maestro, como aún más el nombre santísimo de nuestro Señor. Y bueno, queridos hermanos, la siguiente noticia, misma que fueron varios de ustedes los que amablemente nos informaron acerca de ella, y que con el corazón en la mano, a nombre de todos los queridos televidentes, les agradezco. ¿Qué creen? ¡Can, can, can, can! Que ya estaba volviendo locos a infinidad de sacerdotes alrededor del mundo. Pues, hace solo unos días, la penitenciaría, repito, la penitenciaría apostólica, encargada de los asuntos de conciencia y administración de indulgencias, anunció que el Papa Francisco, el Papa pobre, concedería indulgencia plenaria, que quiere decir el perdón eterno, a quienes siguieran al representante de la Iglesia Católica en su cuenta de Twitter y estuvieran al pendiente por ese medio
de la Jornada Mundial de la Juventud, a llevarse a cabo esta semana del 23 al 28 del mes en Brasil. Sin embargo, al día siguiente, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Claudio María Celli, aclaró que fue un malentendido, hombre, pero ¿cómo son tontos? Fue un malentendido por parte de los medios de comunicación. Ahora a nuestros reporteros les dicen estúpidos, fíjense nada más, fue un malentendido a todos los medios de todos los medios de comunicación, ya que no se pueden obtener indulgencias como se consigue un café en una esquina expendedora, por lo que para lograrla deberán cumplir con las condiciones que conlleva la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa. Se preguntarán ustedes, ¿por qué esto? Ven. Además de seguir por la red social de Twitter el evento en Brasil. Queridos hermanos, como todos ustedes bien se dan cuenta, la noticia mal informada, pero no por parte del Vaticano, sino de los reporteros tontos, causó tal revuelo que el negocito ya se les estaba cayendo a los sacerdotes, pues no olvidemos que ellos son los que, supuestamente, están facultados para indultar los pecados. Y ahora ya les dijeron que por internet, sin necesidad de pagar siquiera un solo centavo para el viaje, pues ya nadie hacía caso a los religiosos. Y pues es obvio. Y luego, ¿de dónde va a salir la lana? Y no sé si estén enterados que aquí en México, queridos hermanos, a una profesora religiosa, monja, la detuvieron llegando aquí al aeropuerto de la Ciudad de México porque dice ella que extravió su pasaporte, se dio cuenta llegando a Perú, le sugirió las autoridades mexicanas en ese país que pues era recomendable regresar a México, le daban un pasaporte provisional y bueno, así lo hizo esta profesora y llegando a México había 12 maletas a su nombre repletas de droga. Una monja que iba a Brasil a ver al sumo pontífice es regresada con droga en sus maletas. Y aquí la pregunta, queridos hermanos, ¿se puede saber qué estaba haciendo el Papa que ni siquiera se enteró de dicho asunto? Pero lo peor, ¿y en dónde estaba el Dios de la monja que tuvo que ser recluida en un penal de máxima seguridad aquí en México? Queda de tarea. Muy bien, y finalmente, muchísimas gracias, don Hugo Chaires, a nombre de todos los queridos televidentes, así como a don Arún Cárdeña y don Claudio Matute, quienes nos comparten esta valiosísima información relacionada al nuevo telescopio ubicado en Monte Graham, en Arizona, junto al Observatorio Vaticano. Y este nuevo telescopio, queridos hermanos, por favor obsérvenlo en pantalla, es conocido con el nombre de Lucifer, propiedad del Vaticano, y considerado
uno de los mejores para observar el cielo en todo el continente. Lucifer es el nombre compuesto por las siglas que refieren al telescopio y sus utilidades, que es Large, Binocular, Telescope, Near, Infrared, Utility, Weight, Camera, and Integral Field Unit for Extragalactic Research. ¿Y qué quiere decir? Gran telescopio binocular con uso de acercamiento infrarrojo con cámara y unidad de campo integral para la búsqueda extragaláctica. Según los diseñadores de este nuevo observatorio, es importante, de origen alemán, estadounidense y, ¿qué creen?, italiano. Su nombre nada tiene que ver con el diablo, por favor, es lo único que les piden a ustedes. No se confundan, no vayan a hacer lo que los tontos estos de los hombres de la noticia. Por favor. No. Nada tiene que ver con ese Lucifer, sino con el portador de la luz. Presten mucha atención, porque, hermanos, nos están disfrazando la píldora, La potencia de este observatorio es tal que permitirá a los científicos analizar estrellas en formación, aun y cuando éstas estén rodeadas por nubes de polvo. ¿Qué cosa? El telescopio Vaticano, trabajando en conjunto con el telescopio Lucifer, curiosamente diseñado por norteamericanos e italianos. La iglesia interesada en conocer lo que hay en el universo. Qué raro, ¿no? Pues si ellos son puestos o impuestos por Dios, ¿qué interés pueden tener en el más allá? Bueno, ¿no acaso se nos ha dicho que Dios está en el cielo? ¿Qué caso tendría entonces que busquen vida extraterrestre si lo que hay en el cielo es Dios? ¿O acaso hay algo más de fondo? ¿Verdad, queridos hermanos, que estos son telescopios de alta capacidad para estar observando la llegada de los ejércitos, de los cuales decenas de miles ya están arribando aquí a nuestro planeta? Como podrán darse cuenta, queridos televidentes, nos tienen embelesados con lo espiritual, siendo esto una mentira, y hemos vivido cegados ante la realidad que es la vida celestial, que esta es la única que de Dios procede, la vida extraterrestre. Y bien, ahora continuaremos conociendo algunas más de las leyes y preceptos que Dios nos ordena cumplir y que, como hemos venido aprendiendo desde hace miles de años, así han estado escritos en Libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículos 17 al 18. Hermanos, lo hicimos la semana pasada. Les ruego, por favor, presten su atención. Aquellos hermanos que todavía quieren seguir llevando su dinero a los pastores o a los sacerdotes, a esa bola de ladrones y charlatanes, para que se los roben. No comerás en tus propiedades el diezmo de tu grano. No comerás en tus propiedades el diezmo de tu vino o de tu aceite. No comerás el diezmo de los primerizos de tus vacas
ni de tus ovejas, ni nada de lo que le hayas prometido al Señor. Saldrás de casa y lo comerás delante de tu Dios en el lugar que el Señor te haya escogido, tú y tu hijo, y tu empleado y tu criada, y el extranjero que está contigo. Y forzosamente deberán estar alegres delante del Señor en todos sus trabajos. Repito, el diezmo es para nuestros hijos, si sobra, para los empleados, si alcanza, para los extranjeros que llegan a visitarnos. Libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23 al 25. No comas sangre, porque la sangre es la vida, y no has de comer el alma junto con su carne. En la tierra la derramarás como agua. No comas de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hagas lo correcto ante los ojos del Señor. Libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículos 30 al 31. Guarda y escucha todas estas palabras, y no te inquietes con los dioses ajenos, diciendo: bueno, pues de la misma manera que adoran las gentes a sus muñecos, pues creo que así lo haré yo también. ¡No te atrevas! Porque todo lo que el Señor aborrece es lo que han hecho todos ustedes. Pues aún a los que llamaban hijos e hijas, quemaban en el fuego en nombre de sus dioses, y lo hacían para halagarlos. Libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32. Solo preocúpate de hacer todo lo que el Señor te ordena, y no añadas a ello ni quites de ello. Y bueno, queridos televidentes, ahora conozcamos más citas bíblicas que maravillosamente son el sustento histórico que ponen en evidencia la falsedad de todas las religiones, y que así ha estado escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 11. Aquel que diga: es que yo conozco a Dios, y no guarda sus leyes y mandamientos, ese tal es un mentiroso. Pero quien guarda sus leyes y mandamientos, en ese la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Aquel que diga que Jesús vive en él, deberá seguir la misma doctrina que él siguió. Y esto no es una ley o mandamiento nuevo, sino es la ley antigua que les fue dada desde el principio. El mandamiento antiguo es la ley, la misma que han oído desde el principio. Aquel que se atreva a decir que por fin, ¡ay! Cuidado los cristianos, al fin conozco la luz, y aborrece a su prójimo, el tal aún vive en la oscuridad y no sabe
a dónde va. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que cometa una falta, quebranta la ley de Dios, pues todo pecado es profanación de la ley. Cuidado, queridos hermanos, para aquellos amadísimos hermanos que dicen, yo creo que dentro de unos 15, 20 años ya voy a empezar a guardar la ley del sábado porque pues es cuando más vendo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Aquel que viva holgadamente y vea a su prójimo con necesidad y le niegue su ayuda, ¿cómo dirá que el amor y misericordia de Dios están en él? Paréntesis. Queridos hermanos, recuerden, así lo dijo el hijo mayor de María, el apóstol de Jesús, el maestro. La única religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es asistir a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de calzado al descalzo, vestido al desnudo, etc. Nunca ni jamás, queridos hermanos, dice la ley, dale dinero a quien te pide regalado. Nunca, porque estaríamos fomentando la flojera. Así es que, queridos hermanos, no se confundan. ¿Tienes necesidad? Siéntate a comer. ¿Tienes hambre? Come. ¿Necesitas calzado? Toma, póntelos. ¿Necesitas vestido? Toma, me lo quito. ¿Me regala un peso para mi pan? No, hermanos. O para aquellos que están en las esquinas haciendo limpieza de parabrisas, etcétera, no, ni un centavo, porque somos nosotros los que estamos incitando primero a la flojera y segundo a la delincuencia, porque de verdad yo les pregunto, estas personas con los 500, 800 o hasta más de 1,000 pesos que se llevan al día, ¿creen ustedes que no pudieran vivir de manera holgada? La mayoría, queridos hermanos, ocupan esos recursos para comprar drogas. Así es que observen por favor que el bendito nos dice, asístelos. Al que tiene hambre, dale pan. Al que tiene sed, dale agua. Solo asístelos. A las viudas, asístelas. ¿De qué manera podemos asistir a las viudas? ¿Qué necesitas, mujer? Toma un poco de pan, toma un poco de una pequeña canasta básica, etcétera. No más. Pero de eso a que toma 100 pesos para que yo ante Dios esté haciendo una obra de caridad, lo que está usted haciendo es aberrante ante sus ojos, porque Él, el bendito, en su ley santísima jamás dice, regala de lo tuyo a quien te pide regalado. Bien, Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si oyen a alguno decir, yo amo a Dios, y desprecia a sus prójimos, ese es un mentiroso. Porque si a su prójimo, al cual ha visto, no lo ama, ¿cómo podrá amar a Dios a quien nunca ha visto? Queridos televidentes, ahora continuaremos con la segunda parte de nuestro tema que lleva por título ¡Ja! 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 ¿Y de quién pretenden burlarse estos? Mismo que iniciamos la semana pasada. Así que
¡Empecemos! Y déjenme decirles, queridos hermanos, que como fundamento de lo referido el programa pasado, en esta ocasión conoceremos algunos sucesos más que de manera semejante mantienen una línea muy parecida a lo que ya pudimos analizar y que se relaciona con las actitudes negativas que unos cuantos o incluso una sola persona pueden sembrar en muchos, llevándolo incluso a naciones enteras. Por ejemplo, atribuiremos los acontecimientos que tienen lugar en nuestra actualidad, tomando como referencia la lucha constante que existe por el absolutismo entre el dogma católico y el protestante, ambos con fundamentos cristianos, no sin antes subrayar que los testimonios asentados no tienen, hermanos, es muy importante, como propósitos, repito, formular un juicio sobre persona, nacionalidad, religión u organización alguna. Pero, aunque para muchos serán incómodos estos argumentos, servirán como base para poner al descubierto la notable intención, de solo unos cuantos, insisto, sean estos personas, naciones, religiones u organizaciones, por hacer del conocimiento de Dios un magnífico negocio. Y es que ustedes mismos, queridos hermanos, pueden corroborar que de igual manera como hemos visto, ha existido una contienda motivada y con causa entre judíos y árabes. Asimismo, y desde hace solo unos cuantos siglos, el dogma católico mantiene una disputa con el protestantismo y viceversa. Mas, en esta lucha, a diferencia de la que ocupa el Medio Oriente, aunque no se emplea ningún tipo de armas, también tiene un origen motivado y una causa. Ambos, como veremos enseguida, sin justificación ni soporte alguno, solo para proveer de mayor sustento a la palabra iglesia, a la secuencia de los hechos que a continuación desglosaremos. Recordemos que iglesia proviene del latín ecclesia y del griego ecclesia, que significa ambas asamblea, junta, reunión. Ahora, conscientes de esta acepción, remontaremos en la historia para remembrar acontecimientos que, con el transcurso de los siglos, los iniciadores y conservadores de los movimientos dogmáticos, tanto católicos como protestantes, ambos cristianos, han adaptado a favor de los intereses que a ellos más convienen, y que sin duda les ha dado como resultado el poder de dominio sobre naciones enteras. Y bueno, queridos hermanos, no obstante que fue Jacobo, llamado también en griego Santiago, quien quedó al frente de los 12 apóstoles, no Pedro, durante su existencia, el dogma romano ha pregonado que su institución surge con este último, con Pedro, el apóstol, lo cual, hermanos, es una aberrante aseveración, pues
aunque nada tiene que ver con la encomienda, de una tarea con liderar un grupo, los religiosos católicos aseguran que este nombramiento se dio cuando Jesús el Cristo dijo lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 16 versículo 18, y que a la letra dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado eso la sangre y carne u hombre alguno, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te digo hoy que tú en adelante serás Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, presten mucha atención y rápidamente reflexionen, rápido, en su mente hagan este cuestionamiento de forma simultánea y verán la trascendencia de las palabras del Maestro. Yo te digo hoy que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin duda, queridos hermanos, un texto que ha sido adaptado, pero a la conveniencia de todos los dogmas habidos y por haber. Pero ¿saben qué? Vayamos, como siempre lo hemos hecho, vayamos paso a paso y conozcamos por qué los dogmas son considerados como grupos de farsantes, ya que además de haber tergiversado la verdad para obtener un lucro, mismo que les ha permitido vivir entre vanidades, lujos y extravagancias que bien pudieran beneficiar a quienes en verdad carecen de todo sufragio, también, hermanos, se han burlado de la fe, se han burlado del amor de toda la humanidad hacia Dios. Y bueno, primeramente, hermanos, concordaremos, esto es importantísimo, los significados de las palabras clave. Repito, vamos a prestar atención a las palabras clave de esta cita, para que de manera práctica se aprecie cuán manoseado ha sido su significado real. Ustedes y yo sabemos que entre los distintos usos que tiene una piedra, dependiendo del tamaño, está el efecto. El de ser la base para una construcción, o también para dársele el uso de un arma. Pero puede ser un arma para darle el último golpe, o para usar una honda. Asimismo, la palabra edificar, por favor, hermanos, presten su atención, y si no me creen, vayan y consulten al diccionario. La palabra edificar de forma literal es construir, pero el diccionario enciclopédico dice que edificar es infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud, que es semejante a instruir. Y por último, la palabra iglesia, como ya lo hemos descrito, significa reunión o asamblea. Ahora bien, ya que es claro el concepto de cada uno de los términos aplicado en el texto bíblico, particularmente en la cita en referencia, queridos hermanos, es muy fácil percibir el significado del mensaje que el Maestro Jesús el Cristo dio, y este es: tú, Pedro, serás el fundamento para enseñar mi doctrina
a todos aquellos que se reúnan para aprenderla. Quizá ustedes, queridos hermanos, se estarán preguntando entonces, ¿Jesús se refería a una piedra como tal? ¿O Jesús no se está refiriendo a una construcción? Pues desde luego que no. Y esto lo puede usted corroborar en el propio texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 48, que a la letra dice: si bien el Altísimo nunca ni jamás habitará en templos hechos por manos de hombres. Pero ¿saben ustedes, hermanos, siendo un poco quisquillosos, si Jesús le hubiera ordenado a Pedro una construcción, o sea, tú eres Pedro, eres una piedra y construye iglesias, construye templos, pregúntense, ¿quién es entonces la iglesia para construir más iglesias alrededor del mundo? Si a Pedro le fue ordenado, si esto fuera real, que a Pedro le hubiera sido ordenado que construyera con la base de él una iglesia, una construcción, ¿por qué se crearon o se siguieron construyendo y aún al día de hoy más sucursales? ¿Qué pasó? Bueno, pero ya no de Jesús. Ahora las iglesias son de San Aparicio, Santa María, Santa Marta, San Judas Tadeo, Santa Lourdes, Santa Prisca, etcétera, etcétera, etcétera. Además de ello, podemos darnos cuenta que la orden de Jesús que dio a Pedro fue el de dar a conocer la doctrina con la cual los hombres conocerían el modo de vida y comportamiento que Dios nuestro Padre exige de nosotros, y así enseñarla a nuestras generaciones posteriores. ¿Para qué? De esta manera, el conocimiento que se desprenda de estas instrucciones sirva de arma para combatir el cúmulo de perversidades y mentiras que son enseñados en los dogmas religiosos. Eso sí, dejando en claro que Jesús no modificó absolutamente nada, como algunos ingenuos se han atrevido a decir, y esto se sustenta en lo que así quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 5 versículo 17 al 20, que a la letra dice: jamás, nunca ni jamás piensen que yo fui enviado a modificar la ley o lo que dijeron los profetas. No he venido a cambiarla, sino a hacer que se cumpla. Porque yo les juro, dice el maestro, es muy importante, yo les juro que primero desaparecerán el cielo y la tierra que una yud o un tilde sea quitado de la ley, de manera que aquel que viole la ley enseñando lo menos, por insignificante será tomado en el reino de los cielos. Pero aquel que guarde y enseñe toda la ley, ese será llamado grande en el reino que viene de los cielos. Porque yo les juro que si su apego a la ley no es mayor que el de los escribas y el de los sacerdotes, no entrarán
en el reino que ya viene de los cielos. Pero, ¿qué relevancia, queridos hermanos, tiene el acontecimiento analizado y qué relación con los citados el programa pasado? Bueno, sin duda alguna es muy importante su notabilidad y semejanza, pues cada vez más y con mayor afluencia se crean organizaciones religiosas, las cuales se fundan en la inconsistente creencia de adoración a la imagen de Jesús el Cristo, y peor aún, solo de la cruz como Dios. Además, y de manera irónica, generan una competencia y a la vez lucha por adjudicarse la mayor cantidad de seguidores, conocidos como fieles, que les permite, aparte de obtener de ellos bienes materiales y económicos, el dominio y sometimiento de grandes masas alrededor del mundo. Es fácil, queridísimos hermanos, distinguir qué tan incongruentes son los fundamentos en los cuales tanto personas, naciones y organizaciones establecen sus criterios para tomar acción en contra de otro u otros. Como absurdo es el propósito para el cual se vela que a toda costa éste se consuma. Por lo que, de manera vergonzosa, ahora ya debemos darnos cuenta de que si hemos utilizado la frase en el nombre de Dios, ha sido con el único objetivo de obtener de los demás un reconocimiento de humildad o jerarquía, según sea el caso, impuesto a través de sometimientos, humillaciones, incluso asesinatos, para de esta manera lograr intimidaciones tales como sometimiento, despojo de bienes, imposición de nuevas normas, dominio sobre países, etc. Una guerra de poder es la frase más apropiada para remarcar por qué la humanidad ha dejado de lado el amor y obediencia hacia Dios por sujetarse a vanidades de esta vida. Recordemos, hermanos, que vanidad quiere decir fantasía, es sinónimo de fantasía. Y es que al día de hoy ya no velamos por agradar a nuestro Señor, sino para agradarnos a nosotros mismos con cosas materiales y vanas. Asimismo, ya no oramos ni meditamos para rogar al Señor que nos brinde sabiduría y bendiciones. Ahora solo pensamos en cómo dañar a nuestro prójimo, quitarle lo que tiene y humillarlo, considerándolo por menos, creyendo que finalmente, como se nos dijo, seremos perdonados. No es difícil suponer, hermanos, que también ustedes en ocasiones han reflexionado lo siguiente: ¿cómo es posible que el mundo no conciba que así como nuestro comportamiento y modo de vida, también nuestro amor hacia Dios ha venido en detrimento? ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan ustedes que en la antigüedad la fe en el hombre era tan fuerte y tan grande como sus construcciones? Por ejemplo, así como las casas eran de piedra, a Dios se le ofrendaba en altares rocosos y fuertes, con lo mejor de los ganados. Y hoy, así como nuestras casas son tan débiles que el viento las destruye,
También los templos de los ídolos son tan viejos que poco a poco se deterioran, y en donde lo que se ofrece no es para el Dios verdadero, sino que además de suplantarlo con imágenes y de justificarnos con que esas leyes solo se cumplían en la antigüedad, también nos quitan lo poco que tenemos, aludiendo a las ofrendas para Dios. Asimismo, recordemos que las manos rasposas por el arduo trabajo mostraban el ánimo con que el hombre se desempeñaba para agradar a su Señor. Hoy, nuestras manos son tan frágiles, queridos hermanos, pues además de que dependemos de la tecnología, ya no queremos hacer nada por nosotros mismos. Y también, por último, recordemos que vestir túnicas largas era por respeto a Dios, para que no se mostrara la desnudez en lo más mínimo. Sin embargo, hoy, cada vez más blasfemamos contra las leyes de nuestro Señor, no solo al casi mostrar nuestra desnudez, con vestimentas más pequeñas, sino peor aún, también cuando mostramos nuestra ignorancia ante los demás sobre las cosas que son de nuestro Señor. En efecto, queridos hermanos, así la fe en el hombre, su entrega y amor hacia el Señor, ya que para cualquier asunto, antes que otra cosa, lo primero que se hacía era consultarle a Él para saber si lo pensado era bueno o no, si estaba permitido o tampoco. Y hoy, hermanos, solo vivimos sometiéndonos a normas de adoración que van contra los principios que Dios nos ordenó. Y bueno, esto lo hacemos también sin importarnos en todo momento si lo que hacemos le agrada o le desagrada a nuestro Señor. Queridos hermanos, por casualidad alguna vez ustedes o alguna persona que conozcan y se diga temeroso y entregado a Dios, ¿ha hecho alguna ofrenda al Señor? Quizá algunos en este momento piensen, pues eso lo hacían en la antigüedad. Y solo por si acaso, ¿se han puesto a pensar que nuestros antepasados fueron quienes nos enseñaron que Dios es el creador y es eterno? Por tanto, al Dios que ellos oraban, respetaban y le ofrendaban, es el mismo que hoy en día seguimos teniendo, y será el mismo Señor que bendiga a nuestras generaciones futuras, pero solo si retomamos aquellos principios que rigieron a nuestros ancestros. Como ya se habrán dado cuenta, no dejan de ser nuestros prejuicios y la influencia de otras ideologías lo que sin duda nos ha llevado y a muchos nos mantiene viviendo en el error. Pues, como ahora pueden apreciar, hemos sido y seguimos siendo objeto de atracción para quienes han logrado hacer con nosotros una comunidad religiosa encaminada hacia una ideología y no una sociedad amorosa y temerosa de las maravillas y leyes de Dios. Ustedes en este momento quizá reflexionan sobre cómo es que desde nuestros inicios han existido sentimientos motivados hacia la codicia por un poder prácticamente ficticio,
ya que el único poderoso, pues como todos lo sabemos, es nuestro Señor. Mas ahora es importante que conozcamos el contraste de nuestro pasado con nuestra actualidad. Y es que si finalmente distinguimos que si la humanidad se ha visto envuelta en sucesos que han ido y siguen yendo en contra de sus propios deseos, y aún más del modo de vida sano que Dios quiere para los hombres, es no solo por la falta de fe en las cosas que verdaderamente proceden de los cielos, sino además por desconocer los mandamientos que nuestro Señor nos legó y por la codicia de poder. Sin embargo, el hecho de creernos, queridos hermanos, devotos de una idea carente de todo fundamento, sin lugar a dudas, será la causa que nos orilla a vivir como esclavos, entonces, de aquello que creemos es nuestra realidad. Y esto ya lo pudimos corroborar con el hecho referido el programa pasado, pero que es importante enfatizar, hermanos, una vez más, mismo que debe hacernos reflexionar sobre lo que nos acontecerá si no enderezamos ya nuestras vidas hacia el conocimiento de la verdad. Recordarán ustedes entonces que el capítulo anterior enfaticé una constante rebelión entre Sara y Agar, ambas mujeres de Abraham, para que sus hijos se vieran bendecidos de forma próspera a costa de la felicidad y tranquilidad de su prójimo, quien en esa historia era la otra familia. Enfatizo, queridos hermanos, este pasaje, ya que así como la humanidad hemos preferido servir a quienes ofenden a Dios y no servir a nuestro Señor, de igual manera viviremos las consecuencias de nuestros actos, tal y como el pueblo de Israel fue castigado por Dios debido a su soberbia, quien a través de Sara, por haber humillado a su sierva Agar, de origen egipcio, durante 430 años, el pueblo de Israel, generación descendientes de Abraham con Sara, terminó sirviendo de esclavo y fue humillado por los egipcios. Esto lo podemos corroborar, queridos hermanos, en el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 40. Así que, pensemos, por favor, si Dios hizo que el pueblo de Israel se humillara y fuera siervo de los egipcios, por la manera en cómo humilló Sara a su sierva Agar, no vaya a ser, hermanos, que por habernos olvidado del Altísimo, del Señor de los cielos y de su ley, por haber modificado la verdad de su Cristo y por burlarnos de sus santos, entonces todos seamos juzgados por el Señor y su ley, de quienes nosotros creíamos que habían existido solo en la antigüedad, y seamos, cuidado hermanos, sentenciados por su Cristo, de quien nos maravillaremos al conocer su potestad, y por sus santos seamos exterminados como pago de nuestra maldad. Hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Verdad que es risible creer que seremos nosotros los que reiremos al final,
cuando ahora sabemos que si no cambiamos nuestra actitud y amor hacia Dios, solo padeceremos un terrible sufrimiento? Pues, queridos hermanos, a continuación analizaremos la risible noticia publicada el 11 de marzo del año 2008 por el diario L'Osservatore Romano, en donde la Iglesia Católica, por voz de Gianfranco Girotti, responsable de la penitenciaría apostólica y quien se ocupa de la confesión, irónicamente dio a conocer al mundo los 7 nuevos pecados sociales, los cuales son: número 1, no realizar manipulaciones genéticas. ¡Ja! 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 ¿Y qué tiene esto de novedad? ¿Que acaso en el Vaticano olvidaron que fue Dios quien en sus mandamientos ordenó: no adulterarás? Adulterar significa no alterar o modificar en nada ninguna cosa o ser. Y no al día de hoy muchos sacerdotes, los grandísimos perros, llevan a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo, permitiendo lo que Dios prohibió, y que así ha estado escrito en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 22, que a la letra dice: no tendrás acto carnal, jamás te acostarás con un hombre como lo haces con una mujer. Y en el libro del Levítico capítulo 20 versículo 13, hermanos, también a la letra dice: aquel que se acueste con un hombre como se hace con una mujer, ambos morirán. Bueno, incluso hay algunos entre la curia que son pederastas, que abusan de los más indefensos. ¡Ja! 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 ¿Que eso no es también alteración de la genética? Grandísimo imbécil Gianfranco Girotti. Genética, hermanos, quiere decir relativo al origen de las cosas y rama de la biología que estudia la herencia. Por lo que, si la mujer fue hecha para el hombre y los niños, los bebecitos, no tienen órganos reproducidos, ¿quiénes son estos perros para unir lo que está prohibido por Dios que se una? Y para abusar de los indefensas criaturas e inconscientes. A esto la ley de Dios lo llama adulterio y también lo llama perversidad. El segundo pecado social: no llevar a cabo experimentos sobre seres humanos, incluyendo embriones. ¡Ah! ¡Ah! ¿No acaso fueron estos cínicos los que plasmaron en su arte, como ellos lo denominan, hombres con plumas, a los que llaman arcángeles, niños con plumas y desnudos, a los que denominan ángeles, y cabezas mutiladas de niños gordos, también con plumas, a los que nombran erróneamente
querubines. ¡Ja! ¡Ja, ja! Esto es una burla. Esto es una burla, pues para la mayoría de las personas, los ángeles son tal cual están diseñados en las pinturas artísticas y no como la Escritura describe su figura auténtica, yendo en contra de lo ordenado en Colosenses capítulo 2 versículo 18, y que a la letra dice: que nadie los desvíe del camino correcto, afectando su humildad, enredándolos con cultos supersticiosos. A los ángeles, metiéndose en hablar de cosas que jamás han visto, llenos en vanos de la ignorancia de su propio ser. Queridos hermanos, como podemos observar, son ellos los adúlteros al mezclar aves con humanos, yendo en contra de la ley de Dios, aludiendo a que esas patrañas, es arte. Pecado social número 3. Mucha atención. No contaminar el medio ambiente. Es que en verdad la raza humana aparentamos ser tan estúpidos como para no darnos cuenta que el medio ambiente ha sido infectado por estos perros desde el momento en que idearon una estrategia de dominio sobre los hombres a través del terror, contaminando a la tierra con sangre inocente, a la humanidad con doctrinas falsas, las cuales ensucian la verdad del Altísimo, infectando con vanidades, guerras y pestes, lo cual solo ha originado que las leyes de Dios se vean plagadas por la mentira del hombre. Queridos hermanos, no solo el ambiente, la humanidad entera, esos perros nos contaminaron. Por favor, presten atención al cuarto mandamiento social. No provocar injusticia social. No provocar. ¿Acaso en el Vaticano han olvidado que la más grande injusticia social ha sido la que la Iglesia generó durante la Inquisición y las Cruzadas? Esa es la mayor injusticia social, y fue hecha por quienes hoy gobiernan el planeta de manera dogmática y con la influencia de una tortura que aún predomina, pero de manera hoy psicológica, y que orilla a cualquier persona a someterse a principios doctrinales basados en puras mentiras. De esta manera, las instituciones religiosas y gubernamentales aún son inquisidoras y buscan continuar sometiéndonos bajo un esquema de aparente pacifismo, del cual ninguna buena intención tiene por beneficiar al más necesitado y a los más débiles. Y como podemos darnos cuenta, basándose en mentiras, han asesinado inocentes y justos. Por tanto, ¿cómo no creer que son ellos los que generan la injusticia social? Si viviendo en la opulencia permiten que millones de gentes en el mundo mueran de hambre, ¿cómo dudar de su injusticia ante la sociedad si inducen al odio y no al amor hacia el prójimo? Pero contrólense.
Este es el quinto pecado social para ustedes los pecadores. No causar pobreza. No olvidemos que la iglesia, tanto la católica como la cristiana o protestante, que se llama el día de hoy, han obtenido sus riquezas haciendo pobres a sus fieles, pues con la excusa de las indulgencias y el perdón de Dios, cuando las personas ya no disponen de más dinero u oro, entonces les piden a cambio sus casas, sus tierras y todo cuanto poseen, para así enriquecerse a costa del trabajo y bienes de otros, que más bien esto se traduce en despojo. Pero según ellos, están en contra de causar pobreza. Bueno, entonces, si es así, que anuncien no causar pobreza, correcto. Entonces, hermanos, que anuncien cuándo se desharán de sus palacios y de sus propiedades y riquezas para repartirlas entre los millones de pobres en el mundo. Y entonces estarán llevando a cabo la enseñanza del Maestro, que así quedó escrita en Mateo capítulo 19, versículo 21, Marcos capítulo 10, verso 21, y Lucas capítulo 18, verso 22, que a la letra ambos nos dicen: vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Pero en vez de ello, se cumple lo advertido por Dios, y que así también ha estado escrito en Jeremías capítulo 5, versículo 27 y 28, que a la letra dice: en la tierra abundarán los malvados, engañarán como cazadores, poniendo lazos como trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así estarán sus templos, llenos de engaño. Y así también es como se han hecho grandes y ricos. Engordarán y brillarán de gordura, y habrán violado los preceptos que yo ordené. No harán justicia a la viuda, ni defenderán al huérfano, y sin embargo prosperarán. Es porque tampoco les harán justicia a los pobres. Así como también se cumple lo enseñado, queridos hermanos, por Jesús, en lo que quedó escrito en Mateo capítulo 19, versículo 23, en Marcos capítulo 10, versículo 23, y en Lucas capítulo 18, versículo 24. Dice el Maestro: en verdad les digo que muy difícilmente entrará un rico cegado por sus bienes en el reino de los cielos. Repito, un rico cegado por sus riquezas. Pecado social número 6. No enriquecerse hasta límites obscenos a costa del bien común. No enriquecerse hasta límites obscenos a costa del bien común. ¿Será que en el Vaticano han olvidado que el imperio que formaron con la Iglesia Católica lo hicieron vendiendo, según ellos, indulgencias a expensas de quitar a familias enteras sus dineros, oro, terrenos, casas y diversos bienes con los que desde hace miles de años han acrecentado no solo su fortuna, sino el poder económico de la propia iglesia? ¿No acaso en cualquier iglesia, por muy sencilla que sea, siempre hay al menos una caja de cartón o una charola, o como hoy en día,
un sobre en donde se recolecta la limosna en efectivo? Y solo como mera reflexión, ¿alguna vez, queridos hermanos, han visto a algún sacerdote o pastor acompañando las manifestaciones de quienes demandan mejores salarios, mejor educación, mejores calles, etcétera? No, ¿verdad? Pero ¿a que sí los han visto en televisión al lado de presidentes, gobernadores, legisladores, etcétera? Ja, ja, ja. ¿Y saben por qué se aparecen ahí? Porque están al mismo nivel económico. Razónenlo. Séptimo mandamiento social. ¿Perdón? Perdón. Séptimo pecado social. Muchas gracias aquí a nuestro productor, ¿verdad? Casi a gritos nos... y porque no vieron el chanclazo que nos aventó, pero... Séptimo pecado social. No consumir drogas. ¿Quedó claro? No consumir drogas. ¡Híjole, de plano! Miren, hermanos, una droga es la elaboración de aquello que altera un proceso natural. Repito, una droga es la elaboración de aquello que altera un proceso natural. Y no en el Vaticano se encuentra el laboratorio de la droga más grande que hay en nuestro planeta, la cual recibe el nombre de religión. Queridos hermanos, la religión ha sido creada para alterar la ley de Dios, ese modo de vida que debe regir a la humanidad, y el respeto, amor, temor y sumisión que debemos tener para con el Altísimo. Y dicha doctrina rebelde se ha convertido en una adicción entre la sociedad. Así como hay quienes para huir de los problemas se dan un arponazo o un toque, como vulgarmente se dice, así también hay quienes para sentirse aliviados de sus problemas se confiesan o asisten a pláticas o misas, etcétera. Entonces, si no hay que consumir drogas, según ellos, que nos digan estos perros por qué la producen. Así que concluiremos, hermanos, diciendo: ¿y estos de quién pretenden burlarse? Vayan y búrlense de sus imágenes y sus muñecos, feos, chuecos, mal hechos. Esos sí causan risa, pues ya Dios nos lo había dicho a través de su profeta Jeremías en el capítulo 10, versículos 14 al 16. Presten mucha atención, queridos televidentes, a lo que a la letra dice: necio se hizo todo hombre con su ciencia de los ídolos. La misma estatua del ídolo es la confusión de todo artífice. Paréntesis. ¿Qué es un artífice? Artífice, queridos hermanos, es sinónimo de inventor. Así que se refiere tanto a los inventores de las figuras como de aquellos que inventaron en la religión las mentiras que conducen a adorarlas y creerlas como santas. Entonces, necio se hizo todo hombre con su ciencia de los ídolos. La misma estatua del ídolo es la confusión de todo artífice. Pues no es más que falsedad lo que han creado. Son cuerpos sin vida, cosas fantasiosas y vacías,
son, y todas ellas son obras dignas de risa. Pues yo les juro que todas ellas caerán en el día de la visita. No, no es como esas estatuas aquel Señor, pues Él es el autor de todo lo creado. Queridos hermanos, yo sé cómo se sienten, pero ¿saben qué? No se lamenten. Al contrario, en vez de ello, terminado este programa, antes de ir a acostarse, a dormir, salgan, enaltezcan a nuestro Señor. Démosle gracia porque hoy ya somos conocedores de su verdad, de que hoy ya nuestros ojos no portan más ese velo que durante años no nos permitía apreciar la verdad. No nos dejaba ver la mentira en la que vivíamos y aquella aflicción que cualquiera de ustedes pueda sentir, que se convierta en ánimo y conviértala usted a la verdadera fe y hágalo por el gusto de servirle al Altísimo, al Dios único y verdadero. Queridísimos hermanos, antes de concluir quiero enviar un afectuoso saludo a la señorita Atenea Bells de Tours, Francia, quien amablemente y de manera constante tiene a bien aportar valiosísima información a través de publicaciones, videos y documentales interesantísimos. Querida Ati, muchas gracias por su confianza y no dude que seguiremos en contacto, siendo para mí un verdadero gusto poder servirle, al mismo tiempo de agradecerle toda su confianza. Que Dios le bendiga junto a sus más queridos. Queridos hermanos, próxima semana finalizaremos este tema. Y les anticipo, nuevamente, váyanse preparando, porque hoy es el programa 57. El programa número 60, repito, en el programa número 60 del 11 de agosto, daremos un programa no especial. Será un programa único, impresionante, indiscutible. Será un programa que quedará grabado en sus mentes, en sus corazones, por toda su vida. Yo les juro que todos ustedes se quedarán inmóviles y boquiabiertos. Y sería muy sano que ese día todos aquellos que nos ven por retransmisión durante la semana hicieran un esfuerzo por ver el programa en vivo, porque, repito hermanos, Dios quiera, ¿verdad?, y no sea así, pero lo que presentaremos, que será un programa de 2 horas, corremos el riesgo de que quizás sea quitado de la red por las irrefutables evidencias que aquí serán mostradas. Así que, ya lo saben, estén muy pendientes y me daría mucho gusto que así como hacen todos ustedes para un partido de fútbol, así lo hagan para recibir de parte del Altísimo
toda la evidencia de que están siendo llamados por Él al camino correcto. Y bueno, por hoy es todo. Que el Altísimo, que nuestro Padre, el bendito por toda la eternidad, el Santo por siempre, los bendiga, los colme de bendiciones a ustedes y a sus más queridos. Y que esa libertad que hoy sienten, nunca olviden que la han adquirido por entregarse a la buena voluntad. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Hice hombres, les agrandé su estatura y ellos me traicionaron. Un buey conoce a su dueño y el asno el establo de su señor. Mi pueblo no me conoce, porque no entiende. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.